verifique cualquier comentario que me quieran hacer acerca de lo grabado. Si lo que quiero más que todo es que me indiquen si se ve bien. ¿Revisaron? Sí, profe. Hay uno que dice aún está cargando, por lo menos a mí me apareció eso. Y el otro, ajá. Debe ser que se está subiendo aún. Bueno, perfecto. Si pueden estar por ahí atentos, me comentan, por favor. ¿Qué cosa? Bueno, profe, gracias. Sí. Bueno, chicos, seguimos. ¿Sí? Sí, profe. Estoy haciendo la presentación. Ok. Bien, siguiendo la misma tónica del análisis de la función, ¿okay? Es importante que nosotros podamos construir nuestra tabla de valores. ¿Okay? Y bueno, sencillamente en función de esa tabla de valores, tener los pares ordenados, que a eso obedece. Que nosotros tengamos los pares ordenados para poder construir la gráfica. Ahí lo que ustedes están observando, sí, sencillamente es un ejemplo para el cálculo del peso de un astronauta en función a la altura en función de la altura, ¿okay? Siempre tomando como referencia la superficie de la Tierra. Se supone que bueno, el astronauta tiene una masa de 130 libras, ok, bueno, unidades del sistema inglés, ¿sí? Y bueno, cumple con esa función, ok. Lo que estás calculando acá es su peso. Haciendo un poquito de memoria de física, recuerden que el peso realmente es una magnitud direccional, ¿okay? Una magnitud vectorial, tiene dirección y sentido. Aunque nosotros decimos muchas veces, si la pregunta es ¿cuánto pesas?, uno responde la masa, ¿okay? Pero bueno, físicamente hablando, ¿okay?, es una fuerza. Ya la masa aquí está dada que son 130 libras. Bien, a manera con este ejemplo, ¿sí? Se quiere saber cuál sería el peso del astronauta cuando está a 100 millas de la Tierra. Te piden construir una tabla de valores, ¿okay?, de 0 a 500 millas, ¿sí? Y te piden encontrar lo que se dice el cambio neto, ¿okay?, que hay en el peso del astronauta desde el nivel del suelo hasta que llegue a la altura de 500 millas. Recuerden que el cambio neto, ese 3960 se puede simplificar. Déjame regresar.
Bueno, pudieras colocar, ¿sí? No, perdón, no se puede simplificar. ¿Okay? Si tuviera inverso, si lo que tienes como denominador fuera numerador y lo que es numerador es denominador, ahí sí. Sería 1 entre H 3960, por ahí no. Consulta, ¿de dónde sale el 3960? Ese es un ejemplo, ¿no? ¿Okay? Ah, ok. Exacto, un ejemplo. Aquí lo que se quiere ilustrar es el uso de la tabla de valores en función de esta, de esa función que está establecida. ¿De acuerdo? Bien, lo que le estaba mencionando hace un momento, acá lo del cambio neto, ¿sí? Es la diferencia de peso que vas a tener cuando lo calculaste a 0 millas y a 500 millas. ¿Sí? Y bueno, ese cambio ciertamente puede ser como tanto positivo como negativo. Aquí tienes el primer caso, sencillamente, bueno, quiero calcular el peso cuando su altura es 100 millas, sustituyo, hago las cuentas, aproximadamente 123. ¿De acuerdo? Esto debería ser libras fuerzas. En la segunda me piden la construcción de la tabla. Aquí tienes la construcción de tu tabla. ¿Sí? Aquí fue de 100 en 100. Ciertamente no había nada escrito. Puede ser de 10 en 10, de 20 en 20, de 50 en 50. Pero bueno, para el ejemplo lo hicimos de 100 en 100. ¿De acuerdo? Y bueno, el cambio neto, ¿sí? Sencillamente no es otra cosa que la diferencia del valor del peso a las 500 millas y el valor del peso cuando la altura es 0. ¿Okay? Si lo veo de esta manera, ¿sí? A medida que va aumentando la altura, que es lo que yo ya puedo entender, es lo que yo puedo mencionar, a medida que va aumentando la altura, va disminuyendo el peso del astronauta. ¿Sí? Recuerden que eso tiene que ver con la fuerza de gravedad. Y bueno, sencillamente, ese cambio es negativo. Es importante muchas veces leer estos signos. ¿Sí? El signo negativo indica que el peso del astronauta disminuye. Pero ¿cómo disminuye? Disminuye a medida que va aumentando la altura. Entonces, esto muchas veces nos ayuda a entender o a conocer las funciones cuando ellas son crecientes y cuando son decrecientes, que bueno, eso lo vamos a hablar o lo vamos a mencionar más adelante. ¿Sí? Ustedes observan bien en su tabla de valores, ¿qué puedo mencionar yo acerca de esta función? Fíjate que a medida que aumenta la altura, ¿qué le está ocurriendo al valor de W? ¿Va creciendo o va decreciendo? Decreciendo. Decreciendo. Entonces, por ese comportamiento yo puedo decir o establecer que ella es una función decreciente. Porque a medida que aumentan los valores de la variable independiente, los valores de la dependiente disminuyen. Bien, vamos a comenzar a hablar de algunas funciones comunes. Y la primera es la función de valor absoluto. Sé que muchas veces nosotros estamos acostumbrados a hablar o decir que la función de valor absoluto es que toma lo que es negativo y lo convierte en positivo. Palabras más, palabras menos, pero casi siempre esa es la conclusión que nosotros tomamos. ¿De acuerdo? Ahora es importante entender bien, es importante entender bien el concepto del valor absoluto. Ustedes están observando en la primera llave, módulo o valor absoluto de x. Y se lee, fíjense que dice menos x. ¿Sí? Menos x si x es
menor que 0. Pregunto yo, si x es menor que 0, no me está diciendo que eso es menos x. Ciertamente esto Sí, porque es un número negativo, realmente. bien. Quiero ir a la pizarra. Sí. Déjenme tomar nuevamente la pizarra. Les vuelvo a pasar el link. Lo tienen por ahí. Okay. Vean algunos comentarios. Bueno, sí, eso fue acerca de la simplificación. Okay. Bien. Déjenme ir a la pizarra. ¿Se observa? Sí. Bien. Subir la pizarra, 9. Okay. Bien. En función de la definición, okay, voy a tomar sencillamente el ejemplo de x. Okay. ¿De acuerdo? X. Ahí está el origen. Ciertamente esta es la sección positiva, ¿sí? Y esta es la parte negativa. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Si ustedes observan, ¿está bien? La definición, solamente estoy hablando del valor absoluto de x. ¿Ok? ¿Qué tengo yo que entender? ¿Qué te están diciendo? ¿Ok? Si x es negativa, sí, está a la izquierda del origen. ¿Okay? ¿Sí? Vamos a suponer un valor menos 5. ¿De acuerdo? ¿Es negativo? Sí, ¿verdad? Sí, profe. Él está cumpliendo con la condición de que x es como menor que 0, ¿correcto? ¿Sí? Sí. Ok, este es el valor que yo voy a colocar acá. Okay. Ese es el valor que yo voy a introducir en esta función. ¿Estamos claros? ¿Cuál va a ser la salida? ¿Qué me debe entregar? Él me debe entregar el opuesto de ese valor que yo coloqué. ¿Okay? Entonces, para tu caso, él será el opuesto de ¿quién? De menos 5. Y ciertamente, ¿qué valor debe entregar? Sí. Eso es lo que te están comentando ahí. O sea, siempre da un valor positivo. Correcto. De hecho, el codominio, una de las propiedades o una de las características de la función de valor absoluto, ¿se ve la presentación? Sí. Es que él toma lo negativo y entrega el valor opuesto. Eso es lo que yo debo entender y leer de esa definición. Si x es menor que 0, le va a entregar el valor opuesto. Si x es mayor o igual que a 0, entrega el mismo valor de x. No hay ningún cambio. Entonces, eso es importante tenerlo claro, ¿sí? Desde este punto. Porque resulta y acontece que más adelante, nosotros vamos a entender que este es el caso más simple o más sencillo de una función compuesta. Yo puedo tener acá, una función y a esa función aplicarle valor absoluto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que la función me puede dar una imagen negativa. ¿Sí? La función, sin aplicar valor absoluto, puede tener imágenes positivas y puede tener imágenes negativas.
¿qué tratamiento le voy a dar yo? ¿Ok? Sí, eso fue aleatorio, vaya. ¿Ok? Eso fue un caso al aire. Si la función tiene imágenes negativas, ¿ok? Esas imágenes las va a tratar, ¿ok?, con el opuesto. Sí, si el resultado de las funciones, mencionar otro número, menos 10, ¿ok?, como f de x, le va a entregar el opuesto de esa imagen. Entonces, esa es la diferencia entre esta definición y esta que está aquí. Hay ciertos pasos a seguir, ¿ok?, para el tratamiento de la función de valor absoluto, ¿ok?, y son estos que se mencionan acá. Ciertamente, ¿ok?, va a depender del tipo de función que tengamos. La función, ¿ok?, tiene que igualarse a 0 sin el valor absoluto, con la intención de calcular las raíces. ¿Ok? Recuerden que raíces, definición, son los valores de x que hacen que la función sea igual a 0. ¿Entendido? ¿Ok? Luego tengo que formar intervalos con las raíces, ¿ok?, esos valores de x, y entender, ¿ok?, dónde yo tengo imágenes positivas y dónde tengo imágenes negativas, para saber qué tratamiento tiene. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Y bueno, oigo. ¿Alguien me No, está bien, lo estoy siguiendo. Ok, perfecto. Y por tercero, ¿sí?, bueno, definiendo esos intervalos, ¿ok?, sencillamente tenemos que evaluar la función y ahí vamos a cambiar el signo, en ese rango o en ese intervalo donde ya sea negativo. Vamos a hacer un ejemplo acá sencillo. ¿Ok? Vamos a compartir acá. ¿Ok? Fíjense algo. Ciertamente ahora más o menos nosotros vamos a trabajar. ¿Se ve la pizarra? ¿Sí? Sí. Ok. Nosotros vamos a trabajar con esta función más adelante, que es la ecuación de la línea recta. Pero vamos a mencionar que f de x, ¿sí?, f de x, ¿ok?, x menos 4. ¿De acuerdo? El primer caso que me están diciendo, bueno, que yo tengo que igualar, ¿ok?, ¿sí?, a esta señora, ¿sí?, su raíz. X igual a 4. Entonces, si yo la quiero graficar, ¿ok?, tengo por aquí x, tengo por aquí y, ¿ok?, en x igual 4, ¿qué va a ocurrir? Si x vale 4, ¿y vale cuánto? 0. Son las coordenadas de este punto. ¿Ok? Y si y es igual a 0, ¿sí?, perdón, si y es igual a 0, ya sabemos que x igual a 4, y si x, ¿sí?, es igual a 0, y vale menos 4. Más adelante vamos a entender bien, ¿ok?, cómo encontrar eso. Entonces la recta, ¿sí?, debería pasar por aquí más o menos. Eso es y igual x menos 4. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí, profe? Perfecto. Ok. Ahora fíjate, ¿qué va a ocurrir? Le coloco ahora par de barras de valor absoluto. ¿Va a tener la misma gráfica? No. ¿Va a tener el mismo comportamiento? No, profe. No va a ocurrir, ¿verdad? ¿Cuál va a ser mi punto de corte? Vamos a dibujarlo de esta manera aquí. Bueno, eso. ¿Sí? Vamos a usar aquí otro color. Se supone que aquí mi punto va a ser el 4 positivo, ¿no?
Exactamente, ese va a ser mi punto de criterio. ¿Estamos claros? ¿Ok? ¿Qué es lo que me está diciendo a mí la presentación? Disculpe, se me cerró la aplicación y estoy buscando la presentación. Ok, bien, perfecto. Déjame regresar acá. ¿Sí? Y lo iba a colocar en verde. Bien. Acá, ¿ok? Sobre el verde, ¿sí? Yo estoy dividiendo mi gráfica en dos secciones. Esta no tengo problema porque yo sé que ese es el comportamiento positivo de la función. ¿Ok? Pero este va a ser el comportamiento negativo. ¿Correcto? Para cualquier valor de x menor que 4, la imagen, ¿okay?, me resulta con signo negativo. Entonces, esto es lo que yo debo transformar. ¿Okay? Todo lo que está aquí, ¿qué sería? F de x menor que 0. Lo que viene desde dónde? Desde menos infinito hasta 4. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. Y esa condición es sencillamente la que yo le voy a aplicar, ¿ok? El opuesto. Entonces, esta gráfica, aplicándole valor absoluto, tiene este comportamiento. ¿Ok? Entonces, evidente, debe quedar claro acá, ¿ok?, que el rango de la función, yo me quedé con ese viejo concepto del rango, correcto, es decir, codominio, ¿ok? El rango de la función de valor absoluto siempre debe ser mayor o igual a 0. Si no me puedes mencionar, o no me puedes decir que el rango de una función de valor absoluto va a ser negativo. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, se entiende, profe. Perfecto, ok. Bien. Para verlo mejor, si aprovechamos de hablar de esta aplicación, ¿ok? Me imagino que más de uno la conoce, ¿ok? GeoGebra. Vamos a entrar a esta sección de la calculadora gráfica. ¿Ok? Ciertamente voy tan rápido como el internet me lo permite. Ok, ya lo veo. ¿Sí? Aquí vamos a decir que esto va a ser igual, perdón. Voy a colocar aquí una impresión, ¿sí? X menos 4, que fue la que mencionamos, ¿sí? ¿Correcto? Sí, profe. Aquí ya. Vamos a reducir un poco la imagen, ¿sí? Ahí tenemos los puntos de corte y ese sería el comportamiento de esa función. ¿Ok? Ahora fíjense cómo cambia. ¿Ok? Bueno, lo que pasa es que queda una encima de la otra. Fíjense que lo que está en azul sería lo que se llama la función g de x. Lo que está en verde es la función f de x. La diferencia que hay, aplicando sencillamente valor absoluto. Entonces, para f de x, su punto de corte con el eje y, ¿ok?, es menos 4. Pero para el valor absoluto de x menos 4, su punto de corte con el eje y es 4. ¿Entendido? Sí, profe. Siempre es simétrica respecto del eje Y, profe, ¿no? Siempre simétrica a la raíz si estoy hablando de la función afín. Aquí la raíz es 4. Ah, perfecto. ¿Ok? O sea, siempre simétrica a la raíz. Simétrica con, bueno, en el caso de la función afín. ¿De acuerdo? ¿Ok?
déjeme, vamos a apagar esta, vamos a apagarla, y vamos a colocar acá un ejemplo, una función sencilla, x cuadrado, vamos a ponerlo sencilla, menos 3, menos 5, 3, menos 2, x, menos 15. Ahí la tienes. ¿Okay? Sí, para que se vean las raíces. Fíjense que aquí, ese es el comportamiento, y aquí no estoy hablando de una función, de una línea recta, estoy hablando de una parábola, de una función cuadrática, ¿cierto? Están viendo su comportamiento, ¿no? Sí, profe. Sí, vamos a pedirle aquí sus puntos especiales, cuando hablamos de puntos especiales, ya ahorita lo vamos a entender cuando hablemos específicamente de la cuadrática, pero bueno, los puntos especiales de esta raíz, ¿sí? Son A y B, que son los que me interesan, que son las raíces. ¿Quedó claro? Claro, ya, ahí no es simétrica la raíz. Ahí no hay simetría, aquí no hay simetría, como estaba en el caso anterior, ¿no me acuerdo? ¿La parábola tiene un eje simétrico? Sí, se le conoce como el eje focal. Pero Sería simétrica. eso lo dejamos cuando hablemos ahora de parábola. Es al eje que contiene el vértice, ¿ok? ¿Sí? Al eje que contiene el vértice, que es el eje focal. Pero eso lo hablamos ahora cuando estemos hablando de parábola. Vamos a quedarnos ahorita con el concepto de valor absoluto. Entonces, ¿quiénes son las raíces? El punto A, ¿ok? ¿Sí? El punto A, que tiene coordenadas menos 3, 0, y el punto B, que tiene coordenadas 5, 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el comportamiento de esta gráfica? Mira, desde menos infinito hasta menos 3, su imagen, ¿sí? Su imagen es siempre positiva, ¿o no? ¿Cierto o falso? Así es. ¿Sí? Desde 5 hasta el infinito, ¿de acuerdo? Su imagen también es siempre como positiva. ¿Quiénes son las imágenes? Las imágenes son todos estos ramales que están aquí en la parábola. ¿Dónde tiene ella imagen negativa? ¿Dónde tiene ella imagen negativa? Menos 3 y 5. Entre menos 3 y 3 y 5, claro. ¿No me acuerdo? Entonces, fíjate que este es el comportamiento de ella sin el valor absoluto. ¿Quedó claro? ¿Ok? No estoy aplicando valor absoluto. ¿Ok? Vamos a regresar aquí. Se nos fue. No, aquí. Vamos a una expresión. ¿Ok? Déjame. Permiso. Subir acá. ¿Ok? Vamos a apagarla. Pero aplica el valor absoluto, todo lo negativo se va, profe. Es lo que quiero hacer. ¿Okay? Es lo que quiero hacer para que la vean. ¿Okay? Vamos a aplicarle el valor absoluto. Ahí está. ¿Okay? La llamaron P de X, fíjate el comportamiento ahora, ¿no? ¿Lo observan? Es la misma parábola, Sí, pero ¿cierto? Pero como le estoy aplicando valor absoluto, todo lo que estaba entre A y B, ahora, fíjate cómo lo está graficando. lo devuelve positivo. Claro, todo Es positivo. correcto. Exactamente. Entonces, fíjate cómo cambia la gráfica nada más poniendo ese par de barras. ¿Okay? Entonces, el f de x, ¿sí? El f de x era negativo, entiéndase, las imágenes negativas, en el valor absoluto yo
sencillamente le estoy aplicando su valor opuesto. Y todo esto que estás viendo es el valor opuesto de la imagen, ¿ok?, que era negativa. ¿Te quedó claro? Sí, profe, perfecto. Y nada más fíjate el cambio del comportamiento de la gráfica aplicando valor absoluto. ¿Ok? Entonces, básicamente, a eso se refiere estos pasos a resolver que ustedes están observando aquí en la presentación. ¿Queda clara la idea? Y así como ocurre con la función cuadrática, ¿ok? ¿Sí? Puede ocurrir con cualquier función, porque tú puedes tener cualquier cosa dentro de ese par de barras de valor absoluto. ¿Entendido? Entonces la imagen siempre va a ser positiva. El codominio de esa función siempre va a ser positivo. ¿A alguien le quedó duda? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, por ahora todo bien. Perfecto. Seguimos entonces aquí con la presentación. ¿Okay? Bueno, esto era lo que estábamos hablando hace un momento de la recta, ¿sí? Que queda ahí en la presentación, ¿okay? Paso a paso. Esta es la manera en que se trabaja aquí en este ejemplo. ¿Okay? ¿Sí? Hacen la sustitución, ¿okay?, para esta tabla de valores, aplicando valor absoluto. ¿Okay? Y estas son las imágenes. Ciertamente esta diferencia sería negativa, aplicando valor absoluto, que queda positivo. Digamos el concepto en forma general, pero hay que saberlo entender porque cambia la función, entonces muchas veces no se entiende. Ahí tiene su imagen, su representación para ese caso. Y bueno, ya vimos el ejemplo de la cuadrada. Bien, aprovechando entonces, ¿okay?, otra de las funciones comunes es la ecuación de la línea, ¿okay?, la función lineal, función afín. Como ustedes pueden ver, ¿okay?, esa es la representación más común. Se le conoce como ecuación canónica de la recta. También se le conoce como la ecuación, ¿okay?, de corte. ¿Sí? Corte, se habla del corte con el eje Y y pendiente. No es la única ecuación, es la ecuación general, es la ecuación de los puntos. ¿Okay? ¿Estamos de acuerdo? Ya tiene varias representaciones. Pero esa es la más común. Este coeficiente M, ¿okay?, indica para mí la pendiente de la recta. ¿Sí? Este valor de B no es otra cosa que el valor que va a tomar la recta, perdón, la coordenada Y en el momento que X valga 0. Lo que se conoce como la intersección. ¿Okay? Y es un término independiente porque, bueno, no importa lo que valga X, siempre va a ser B. Bueno, ella sencillamente es un caso particular de las funciones polinomiales. ¿Okay? Y una de las cosas que usted tiene que saber y entender es que la función lineal, su dominio son todos los reales y su codominio son todos los reales. No hay excepciones para valores de X y no hay excepciones para valores de Y. Hace un momento lo vimos, ¿okay?, con este ejemplo. Déjame apagar esta. Se queda pegado el botón. Y bueno, aquí tienes este ejemplo. ¿Okay? Parece más apagado todo esto. ¿Okay? ¿Okay? Entonces, este punto de aquí, este punto B a este punto B que está aquí. Perfecto. Bueno, esta sería la gráfica para ella. ¿Okay? ¿Sí? De la recta, ¿qué es lo que me interesa? ¿Quiénes son sus puntos más notables? ¿Okay? Estos dos puntos.
corte con el eje X y el corte con el eje Y. ¿De acuerdo? Okay. Tomamos un momento la pizarra. ¿Se está viendo? Sí. Bien. Un momento. Bien. En forma genérica, la recta, ¿okay? En función de esos dos puntos, ¿okay? ¿Sí? Tiene este punto de corte en el eje Y y tiene este punto de corte en el eje X. La B, sencillamente 0 en X y el valor es B en Y. Y acá, ¿ok? Se le conoce como A en X y 0 en Y. Son los puntos de corte. Y ciertamente, ¿okay? No sé si ustedes recuerdan por allá la ecuación de la pendiente, ¿sí? ¿Qué necesito yo para conocer una recta? 2 puntos. ¿Okay? Y la pendiente no es otra cosa que y sub 2 menos y sub 1 entre x sub 2 menos x sub 1. Siendo que en x sub 1 y x sub 2, y sub 2 y sub 1, bueno, usted tiene un punto 1 de coordenadas x1 y 1. Y usted tiene un punto 2 cualquiera de coordenadas x2 y x2. Y con esas coordenadas usted puede calcular la pendiente. Entiéndase que eso es el delta y entre el delta x. Ese triangulito, ¿ok? Este triangulito se supone que yo quiero representar, ¿ok? Alfabeto griego, la letra delta. Y eso significa variación. ¿Se entiende? ¿Ok? Entonces, importante que ustedes tengan por ahí, saquen ustedes la cuenta, ¿ok? Si yo sé que el punto 1 es A0, el punto 2 es 0B, ¿ok? En función de esas coordenadas, ¿quién sería el valor de la pendiente? Eso se lo dejo de tarea, está fácil, sencillo, para que lo hagan. ¿Ok? ¿Qué más podemos nosotros saber de la recta? Bueno, si el valor de m, ¿okay? La pendiente, si ese valor es positivo, estoy al frente de una recta creciente. Si ese valor es negativo, estoy al frente de una recta decreciente. ¿Okay? Es lo que te están mencionando acá. Todo lo que le acabo de hacer en la pizarra o decir en la pizarra, ¿okay? Es lo que está escrito aquí. Función lineal. El exponente de la variable es 1, por eso lineal. ¿Okay? Su gráfica es una recta. Su corte en el eje X, ¿ok? ¿Sí? Es f de x igual a 0. ¿Okay? Su corte en el eje Y, ¿ok? Es sencillamente 0b. ¿Okay? Su función es creciente si la pendiente es positiva y es decreciente cuando la pendiente es negativa. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Okay? Sí, lo que les acabo de mencionar está ahí, 4 o 5 líneas. Sí, profe. ¿Preguntas? ¿Dudas hasta ahora? Y bueno, ya saben que yo puedo tomar esta recta y meterla dentro de otra función, que es la función valor absoluto. Y ahí estamos hablando de una función compuesta. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Alguien? No, pero por ahora no. Por el momento no. Muy bien. Perfecto. Por el momento no. Perfecto. Muy bien. Ok, bueno, aquí tengo un ejemplo, ok, sí, de la construcción
función de la tabla. ¿Okay? Bueno, creo que ya esto lo hemos mencionado. M2 es menos 1. Si x vale 0, ¿cuánto vale f de x? Aquí lo tienen. O sea, bueno. Función cuadrática. La función cuadrática también es otra función polinómica, ¿okay? O pertenece a la familia de las funciones polinómicas. De por sí yo pudiera decir entonces que su dominio son todos los reales. Ya nosotros vimos, ¿okay? Hace un momento su forma, su comportamiento. Para que sea cuadrática, este coeficiente A, que está acá, ¿sí? Que estamos observando, tiene que ser distinto de 0. Si A vale 0, no tengo una cuadrática, entonces sencillamente tengo una función lineal. ¿Okay? Porque eso es obvio, ¿no? Ella tiene unos elementos notables, ¿sí? Podemos hablar de si ella es cóncava o convexa, o sencillamente cóncava, si es la forma de su concavidad, ¿sí? Si el coeficiente A, que vimos hace un momento, es positivo, como hicimos en el ejemplo hace un momento, regreso acá, regreso aquí a álgebra, ¿okay? Esta ya vamos a eliminarla, vamos a borrarla, ¿okay? Y vamos a dejar este señor aquí presente. Esta es una función cuadrática. Como ustedes pueden ver. Fíjense que A, bueno, en este caso vale 1. ¿Okay? ¿Sí? Como ella es positiva, ella abre hacia arriba. Fíjense que vamos a cambiarle un momento aquí los signos. Fíjense cómo cambia el comportamiento de ella. ¿Okay? A es negativa. Si A es negativa, ¿qué va a ocurrir? Abre hacia abajo. En este caso, lo que va a presentar es un máximo, ¿okay? Aquí en el vértice, y en el caso contrario, ¿qué presenta? Un mínimo. ¿De acuerdo? Vamos a usar esta que está acá. Vamos a borrar aquí el valor absoluto, ¿sí? Y borrar el valor absoluto y no me dejo. Ahí está. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, ciertamente estos puntos que usted está viendo acá, ¿sí? Son los puntos notables de la parábola. ¿Y quiénes son? Ya se los menciono, puntos especiales. ¿Okay? Bueno, E y F, ¿qué son para ustedes? Las raíces. ¿Saben ustedes qué son? Las raíces. Las raíces. Muy bien. Perfecto. ¿Okay? H, que está acá, ¿quién sería? ¿Qué significa para mí? Bueno, lo están viendo aquí. O sea, se lo estoy preguntando y lo tienen aquí. La intersección con el eje. No me acuerdo. Exacto. Y G sería Sí, el realmente vértice. lo correcto. Y G sería el vértice. Eso es correcto. ¿Okay? Sí, se dice realmente es intersecar. ¿Okay? Porque viene de secante. Pero bueno, muchos textos y más de una vez me van a escuchar decir interceptar. Pero bueno. Y G sería el vértice. Vértice. ¿Okay? El vértice. No me acuerdo que para este caso es el mínimo. Si yo le pregunto a usted quién es el rango o el codominio de esta función, ¿qué me responde? De menos 15 más infinito. Ok. ¿Están todos de acuerdo? ¿Se escucharon al compañero? De ahí que puede tomar. ¿Okay? ¿Entienden lo que me está diciendo? Que Sí.
Ah, muy bien, perfecto. ¿Ok? Porque este punto que está acá tiene sus coordenadas, ¿o no? ¿Cierto? ¿Y quiénes son? 1 y menos 16. Entonces lo correcto sería desde menos 16, que es el valor de y del vértice, hasta más infinito. Ese es su codominio, ese es su rango. Sí, perdón, me confundí con donde te Ese sacaba. sí, porque estabas viendo acá y es, ¿vale? Pero leí mal el número. Está bien. Siempre y cuando no vean, no lo hagan así en el día del examen, todo está bien. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? Entonces, esos son los elementos notables. Aparte de eso, ok, bueno, ciertamente no está graficado acá, está el eje focal o el eje de simetría. ¿Ok? ¿Sí? La parábola es una función simétrica, pero simétrica con respecto a lo que se conoce como eje focal. Porque otro de los elementos acá de la parábola es un punto que se encuentra, ¿no? Esto debería estar como más o menos por acá, que se conoce como foco. ¿Ok? ¿Sí? Ella es la que si a partir de esta función es lo que se genera como sólido de revolución las famosas antenas parabólicas. Y la intención de colocar el receptor, ¿ok?, como propiedad es colocarlas en el foco de esa ecuación. ¿Está bien? Bueno, me imagino que eso lo tiene claro el que esté por acá presente, que bueno, sabe de telecomunicaciones, antenas y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, regresando aquí a la presentación, ¿sí? Entonces, entendemos que si A es positivo, la parábola abre hacia arriba; si A es negativo, la parábola abre hacia abajo. ¿Ok? Los puntos de corte con el eje X, ¿sí? No es otra cosa que las raíces. Recuerden que eso, ¿ok?, siempre y cuando las raíces sean reales y diferentes, ¿ok?, o reales e iguales. Porque si son raíces imaginarias, no tengo corte. ¿Queda claro? ¿Sí? Déjenme ir un momento a la pizarra. ¿Se observa la pizarra? ¿Se está observando? Sí. Perfecto. La pizarra. ¿Qué quiero decir yo con los cortes? Bien. ¿Okay? Solamente me voy a hacer referencia al eje X. ¿Okay? ¿Sí? Vamos a dividir esto, ¿okay?, en 3 partes. Lo más común, lo que estamos acostumbrados, ¿okay?, que ella corta 2 veces al eje X. ¿Estamos claros? ¿Sí? Son raíces x1 y x2 pertenecen al conjunto de los números reales, y x1, perdón, es distinto ¿de quién? De x2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. El otro caso, ¿ok?, es que ella toca solamente una vez al eje X. Se dice que son 2 raíces, pero realmente esas 2 raíces son iguales. x1 es igual a x2. ¿Ok? Raíz doble, bueno, 2 raíces reales e iguales. ¿Ok? x1 y x2, ¿sí?, pertenecen al conjunto de los números reales. Por ahí hay un señor que se llama discriminante, ¿okay?, que es de la resolvente. Aquí el discriminante es mayor que 0. Aquí el discriminante es igual a 0. Ahora vamos a entender quién es ese discriminante, ¿okay?, en la letra de él. Y por último, ¿okay?, tenemos a la parábola que no toca al eje X. ¿Okay? Entonces, ¿qué va a ocurrir?
existe x1 y x2, pero pertenece a quién? Al conjunto de los números complejos. ¿Ok? Como una C cursiva. No me sale. No me ayuda mucho el lapicito este. ¿Ok? Vamos a colocarle i de imaginarios. ¿Tiene raíces? Sí. ¿Ok? De hecho, esas raíces son distintas. x1 es distinto de x2. Pero ellas pertenecen a quién? Al conjunto de los números imaginarios. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando el discriminante es negativo, es menor que 0. ¿Se recuerdan de eso? ¿Por allá, secundario? Sí, profe, sí. No. ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Más. Regreso aquí a la presentación. Lentísimo no. Bueno, volvamos. Ahí tienes. Ok, toca repasar eso. Bueno, tenemos el punto de corte con el eje Y. Ya entendimos, ok, quién era. Lo vimos hace un momento. Y tenemos el eje de simetría, que en este caso es una recta vertical, es una recta paralela al eje Y. ¿Ok? Y el valor de ella es para x igual a ¿quién? A menos b entre 2 veces a. ¿Quedó claro? ¿Okay? Recuerden que estos valores que se están expresando, ¿okay? 0c menos b 2 veces a, ¿okay? Todo esto responde a los coeficientes de la cuadrática. A es el coeficiente del término cuadrático, b es el coeficiente del término de primer grado y c es el término independiente. ¿Okay? ¿Estamos bien? Bien. Aquí tienen entonces en forma de imagen, ¿okay? Todos los elementos notables de una parábola. Aquí por favor corrijan. Leen K, ¿están leyendo acá? ¿Okay? ¿Quién es HK? HK no es otra cosa que las coordenadas del vértice. ¿Sí? El vértice, para diferenciarlo de otros puntos notables, se le asigna, ¿ok?, coordenadas. En X se dice que es H y en Y se dice que es K. Y si yo quiero encontrar esas coordenadas, sustituyo por esta ejecución. El vértice, evidentemente, forma parte del eje de simetría, el foco también forma parte del eje de simetría, y estos sencillamente son sus valores en X. En Y, aquí hay que corregir, es 4 veces A por C menos B elevado al cuadrado, aquí falta un cuadrado, sobre 4 veces A. ¿Quedó claro? ¿Ok? Los puntos de corte con el eje X y el punto de corte con el eje Y. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. O sea, bueno, de todas maneras yo ahora hago la impresión en PDF de esto y le subo el material. ¿Chequearon por ahí los videos? No sé, ¿alguien? Sí, le iba a preguntar qué es, o sea, de esta clase en esos videos. No, porque vio que hizo, o sea, desde que empezamos usted cortó la clase y ahora está haciendo como otra vez. Pensaba que esa clase de 7 a 8 antes del recreo la había subido, ¿me entiendes? Sí, eso fue lo que subí, que de hecho sí subí 2 porque no sé qué ocurrió. Hubo un momento en la primera parte, el introductorio se cortó y luego, bueno, me di cuenta y comencé a grabar otra vez. Por eso son 2 grabaciones que están ahí. Ah, ok. Y faltaría esta tercera. Igual aún están procesándose por YouTube. Las que está procesando. Ah, todavía no. Recién no me fijé, pero hace 10-15 minutos estaba procesando aún. Todavía. Bueno. Ahora ya está, profe. Ya se puede ver. Sí, ¿Todo bien? ya está. Bueno, está bien, eso es lo que quería saber. Perfecto. Bueno, aquí tenemos este ejemplo, chicos, ¿sí? Tengo esta función, x cuadrado más 8x más 15, ¿sí?
Ahí entonces, importante identificar los coeficientes. A vale 1, B vale 8, C vale 15. ¿Ok? Ya observo el valor de A. Me doy cuenta que positivo, más que el valor me interesa el signo. Sencillamente entonces ya yo sé que ella es una parábola que abre hacia arriba y por tanto tiene mínimo. Encuentro las coordenadas del vértice. Quiero el vértice, sus coordenadas son H y K. Ya yo sé que tengo una fórmula. H menos B sobre 2 veces A. Lo que hago es sustituir su coordenada, ¿ok?, en X para el vértice de menos 4. Y automáticamente ya sé que esa va a ser la coordenada, ¿ok?, para X, para el eje de simetría. Recuerda que es igual. Si yo haciendo ese cálculo ya tengo un elemento y parte del otro. ¿Ok? Encuentro el valor de K, 4 veces A por C, menos B cuadrado, aquí sí está bien, sobre 4 veces A, sustituyo, y encuentro el valor de K del vértice. Entonces, ¿dónde encuentro el vértice? En el punto cuyas coordenadas son menos 4 menos 1. Ya tengo un elemento. Tengo un elemento y el eje de simetría. Profe, Oigo. profe, usted ¿Quién me fue habla? a la escuela, Mari, ¿me Ajá. escucha? Sí, lo oigo. Usted puede hacer, no sé, como una actividad, no sé, subir una actividad al Classroom o una actividad esa que hacen como de Google, donde indique algunas preguntas o algo más o menos para tener una idea de cómo va a ser su evaluación. O sea, cómo va a ser Sí, el por ahí tengo examen. una guía de funciones. Sí, por ahí tengo una guía de funciones que, bueno, estaba pensando colocársela la semana que viene, pues, cuando ya cerremos más contenido de función. Profe, la fecha del examen la tiene, ¿ya? Creo que en la planificación se las coloqué. Pero bueno, ahí vemos. Sí, y déjenme recordar, porque por aquí estoy así, a grosso modo, 7 de octubre. Pero ese día es feriado, ¿no? Sí, creo que lo había pasado para la Para la semana que viene. O la semana que viene, no, la semana siguiente. Ya también me asusté. La semana siguiente. Sí, creo que sería la semana siguiente, está bien. Okay, sería bueno, si era 7, sería para el 14 de octubre. Profe, no sé si será vía posible la clase anterior. No oigo la clase anterior. A ver si podemos practicar algunos ejercicios así con el parcial. Bueno, está bien. Vamos a ver si ya entonces le hago la semana que viene una clase más de ejercicios, práctica, para que se foguen. Es como Y bueno, para la que intención, podamos, es como la para que intención de la podamos pizarra ha sido repasar. esta, ¿no? Es como para poder repasar y como afianzar un poco más. ¿Está bien? Okay. De todas maneras, bueno, si puedo, te subo la guía antes de la semana que viene. Gracias, profe. No hay problema. Bueno, regresando aquí a la presentación, ¿sí? Fíjense que aquí estoy resolviendo lo de las raíces, ¿ok?, vía factorización. Déjeme regresar un momento aquí a la pizarra. ¿Ok? Ok, se está viendo, ¿sí? Okay. Vamos a escribir acá. Bueno, bien. Ya sabemos que la estructura, ¿okay?, de la ecuación cuadrática es ax cuadrado más bx más c. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Okay?
Y muchas veces nosotros estamos acostumbrados a buscar las raíces utilizando una ecuación. ¿Recuerdan la ecuación? ¿Cómo se llama? La ecuación de segundo grado. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Quien me dijo hace un momento la ecuación de segundo grado es esta que estoy marcando acá. ¿Esa es mi ecuación? Segundo grado. Resolvente. Muy bien. La resolvente, sí. La resolvente, exactamente. ¿Okay? ¿Y cómo reza la resolvente? Menos b más menos raíz cuadrada. Menos B, hay un compañero que... ay. Sobre A al cuadrado. Sobre 2a. Sobre 2A, perdón. Sí, ¿Cierto? Sobre 2A. ¿Okay? Y el famoso delta, vamos a tratar de escribirlo bien, ¿sí? El famoso delta que le escribí hace un momento, ¿quién es? Raíz de... B cuadrado del 4 discriminante. por c. B al cuadrado menos 4 por A por C. Y ese es tu punto de criterio, ¿ok? Para lo mencionado aquí en la pizarra anterior. ¿De acuerdo? Claro, ahí cuando la raíz Yo nada más negativa calculo- es imaginaria. Correcto. Son imaginarias. Si delta, ¿ok? Si este valor, me fui. Si este valor, ¿sí? B al cuadrado menos 4 por A por C, ¿sí? Es positivo, mayor que 0, son dos raíces reales y diferentes. Si ese señor es igual a 0, ¿cuánto vale la raíz de 0? 0. Sí. Y será una sola raíz, entre comillas, menos b sobre 2 veces a. Y si este discriminante te da un número negativo, tengo una raíz negativa, y ya nosotros sabemos que dentro del conjunto de los números reales, eso no es posible. Una raíz de índice par, ¿okay? Con su radical negativo. Entonces, eso de hecho es lo que le da existencia y la razón de ser al conjunto de los números imaginarios. ¿Están de acuerdo? Entonces, a lo que quería llegar o que les quería comentar muchas veces, ¿ok? Tenemos al frente, ¿ok? Una ecuación cuadrática, como este ejemplo que está aquí, que no es necesario utilizar la resolvente. Lo que tenemos que hacer es repasar, recordarnos por allá, ¿ok? De las fórmulas o las ecuaciones de factorización comunes, ¿ok? Y muchas veces sale de una manera más sencilla que estar aplicando resolvente. ¿Se entiende eso? ¿Y cuál sería en este caso? Pues yo la verdad que no lo recuerdo. ¿No lo recuerdas? Ok. Sí. Bien, vamos a hacerlo en la pizarra. La forma que está ahí en la presentación, ¿ok? Obedece a esta manera: x más m por x más n. ¿Ok? O ciertamente m, ¿ok? Y n son números reales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Así que eso pueden ser valores positivos o pueden ser valores negativos. Entonces, ¿cuál es la estructura? La estructura es x cuadrado más m más n multiplicado por x más m por n. ¿Okay? Entonces, ¿qué ocurre? En nuestro caso, en el caso del ejemplo de la pizarra, f de x es igual a ¿quién? A x cuadrado más 8x más 10. Eso era lo que estaba escrito ahí, ¿no?
¿Estamos de acuerdo? Déjenme tratar de reducir esto un poco para poder escribir más acá mismo. Y un momento que estoy tratando de reducir el tiempo con la pantalla. ¿Bien? Okay. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la intención? Bueno, m más n, ¿a quién representa para mí? 8. ¿Ok? Y m por n, ¿qué representa para mí? 15. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Comenzar con el término independiente. Ya yo sé que m por n, ¿ok?, debe ser igual a 15. ¿Cuál es el punto importante aquí? Observar el signo. ¿Qué signo tiene él? Positivo. Si ya yo sé que eso es un producto, la única manera de que esto sea, ¿ok?, positivo es que los dos números a multiplicar sean positivos o los dos números a multiplicar sean ¿cómo? Negativos. ¿Cómo descarto? ¿Cómo descarto? Estoy observando que m más n es mayor que 0, ¿o no? ¿Se entiende eso? Si m por n da positivo, ¿sí?, y yo asumo que m y n son negativos, cuando yo haga la suma, eso tiene que darte menor que 0. ¿Me explico? ¿Okay? Dos números, ¿sí?, que te den 15. Menos 15 por menos 1. Consulta. Sí. Eso es un ejemplo. Menos 15 por menos 1. ¿Cuánto resulta? 15 positivo, ¿no? ¿Quién es m? Menos 15. ¿Quién es n? Menos 1. Pero al momento de sumarlos, ¿quién es el resultado? Si yo lo fuese a sumar aquí, ¿qué tengo como resultado? Menos 16. ¿Se entiende? Entonces, ¿tiene sentido que para mí sean números negativos? No tiene sentido. Tienen que ser números positivos. Fíjate que yo tengo un más 8. Ah, bueno, cuando lo estoy sumando, ¿ok?, esto me resulta más 16. No me sirve. Sí, no, estos no son los factores. Pienso en otro. 5, bueno, el más 3 está de más. 5 por 3. ¿Cumple con la condición que sea 15? Sí. Sí, cumple. Exacto. Fíjense que si yo le pongo menos y menos, también cumple, ¿cierto? Sí, pero sumarlo no me da. Exactamente, pero cuando los voy a sumar, me resulta en cuánto? Menos 8. Menos 8. No tiene sentido porque el coeficiente que está acá, m más n, ese es positivo. Entonces, estos dos señores tienen que ser positivos para que la suma de ¿cuánto? 8. Ah, entonces, ¿quiénes son m y n? 5 y 3. Bueno, sustituyo x más 3 por x más 5. Listo. Recuerden que las raíces son las que hacen que esto sea igual a 0. Ah, bueno, primera raíz, menos 3. Menos 3. Segunda raíz, menos 5. Recuerda que tiene que ser menos 3. Menos 3 más 3, 0. 0 por eso te va a dar 0. No puede ser 3 positivo. Porque si no, entonces el resultado no sería 0. ¿Quedó claro? Recuerda que las raíces son los valores de x que hacen que y sea igual a ¿cuánto? A 0. ¿Se entiende? Sí, se entiende, profe. Sí, profe. ¿Ok? Y bueno, esa es una forma de factorizar. ¿Okay? No es la única, hay varias. Recuerden que todas esas formas, déjenme, ¿dónde está mi? Aquí. Muchas de esas formas se las coloqué yo a ustedes, ¿ok? ¿Sí? Aquí en esta sección, estoy compartiendo aquí el tablón. ¿Lo ven en el tablón? Sí, lo estamos viendo.
¿Se está observando bien? Perfecto. Sí, porque de repente no lo... Sí, 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 se no ve, lo profe. estoy compartiendo. Entonces les pregunto. Ahí tienen tablas de productos notables y factorización, productos notables. Aquí hay material de conjunto, psicología sistemática. Y por ahí, bueno, estos son sencillamente links que los llevan, ¿ok? A Khan Academy, ¿ok? Que bueno, considero que es un buen sitio para buscar material. ¿De acuerdo? Entonces todas esas tablas, todos esos repasos de secundaria, bueno, están, ahí los tienen. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Se entendió el ejemplo? Sí, se entendió, profe. Sí, profe. Esa es por lo menos la manera de trabajar con el equipo. ¿Ok? Bien. Se está viendo la presentación, chicos, ¿no? Sí, sí, se ve, profe. Sí, se ve. Sí. Sí. Perfecto. Muy bien. Bien, seguimos. Entonces, bueno, dicho esto, ¿ok? Si mi punto es, no se queden solo con la resolvente, muchas veces se hace más fácil el trabajo de encontrar las raíces si sabemos bien o recordamos bien la fórmula de factorización. No quiere decir que si usa la resolvente está mal, no. Si la idea es hacer el mismo trabajo, menor tiempo. ¿Okay? Bien, bueno, ok, encontramos las raíces, el corte con el eje Y, lo que hago es sustituir el valor de X por 0, y bueno, ese es el valor del término independiente, será 0,15. Como se muestra. El eje simetría, como dijimos hace un momento, en el momento que encontraste el valor de H, ¿okay? Para las coordenadas del vértice, ya tú estabas resolviendo lo de la simetría. ¿Okay? Pasa por el punto menos 4, 0. Y bueno, ya con todos esos elementos notables, se supone que ya tú tienes idea de cómo trazar, ¿ok? O cómo ver el comportamiento de esta gráfica. ¿Se entiende eso? Sí, sí, se entiende, profe. Ok, estaba leyendo acá, no sé qué pregunta hicieron por aquí. Aaron dice gracias por hacer esta hermosa pregunta. Ah, la pregunta me imagino del parcial, ¿no? No, la de factorización. ¿Qué es? Ah, la factorización, ok. Bueno, quedó claro, ¿no? Okay. ¿En el parcial se puede usar esa forma, profe, para encontrar raíces o si hay que usar la resolvente? No, sí, vuelvo al punto. Es decir, la intención es que ustedes usen la forma que sea más cómoda y más fácil de usar. ¿Okay? Tú puedes usar cualquiera de las dos. ¿Okay? Pero fíjate que en este caso del ejercicio es evidente que lo puedes hacer con esta forma de X más N por X más N. De repente, bueno, o sea que uno dirá, bueno, no me acordaba, bueno, es válido. Y quizás más de uno lo hace por la resolvente. Sí, el que use una o que use la otra, está bien. Lo importante es que las raíces sean menos 3 y menos 5. Perfecto, profe. Gracias. ¿Está bien? Sí. La idea siempre es utilizar la herramienta que te dé menos trabajo. Bien, ¿cómo venimos? ¿Estamos bien? ¿Quieren otro receso corto o seguimos? Uno cortito. No, pero Uno cortito. No, pero... Sí, organizo las ideas. Perfecto, antes de comencemos a hablar de función cúbica y todo esto, ¿está bien? 10 minutos. Excelente, profe. perfecto. Listo, 10 minutos entonces.
¿Te puedo hacer una consulta aprovechando que estamos en el receso? Perdón, había muteado. Miguel, no sé, no te oigo, te oigo. Te hago una consulta nada más. Estaba revisando bien el Classroom. Vos en uno que es presentación 26 de agosto había subido el PDF de las diapositivas de numerabilidad y cardinalidad, que entiendo que es todo ese PDF es lo que terminamos de ver de conjuntos en esa clase. Este no lo he subido. Este no lo he subido todavía. Porque lo cargo cuando termine. Claro, perfecto. No, más que nada porque tengo siguiendo la clase, pero como son temas que los vi hace mucho tiempo y estoy tratando de refrescar, me es más fácil viéndolo también con la diapositiva y demás. Después para poder leerlo. Por eso simplemente era para ver si No, está bien. Está bien. Lo que pasa es que no la cargo antes porque la intención, tratando de hacer la clase un poco participativa, ¿sí? Entonces, bueno, piensen, ok, entonces no lo pruebo, porque si le subo la diapositiva de presentación, exacto, ya tienes la respuesta y me vas a responder realmente de forma directa. Claro, no, más que nada para poder ir siguiéndolo por esto de que son temas que uno no los toca en la cotidiana y son trabajos, uno los vio en el secundario, yo hace mucho tiempo, queda un poco alejado, entonces me sirve después poder tenerlo para poder visualizar. Claro. Quería saber solamente eso. No hay problema. Ahí los voy a cargar al terminar.
Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Sí, se cortó la señal porque no sale, no escucho sonido. No, profe, está muteado, me parece. Sí, está todo muteado. No me recreo. Sí, estamos en break. Ah, estamos en break. Ah, ok. Hola, ¿me oye? Si querés, no te Sí, Sí, no, disculpe, lo que pasa es que, bueno, estaba pensando en el ejercicio que les iba a mostrar ahora para que entendieran la gráfica de la función cúbica. Y de verdad que, bueno, se me fueron 10 minutos. Ni siquiera me fui de aquí. Bien. De momento para comenzar a grabar. Iba también a subir la otra la parte de ahora y no la cargué. Está. Ahora está corriendo la asistencia. Perfecto, está bien. Bien, ¿me oyen bien, no? ¿Sí? Sí, se escucha, profe. Se lo escucha. Bueno, perfecto. Okay. Vamos a seguir entonces. Lo que venía a continuación, de la presentación, era la función cúbica. Lo que también en la presentación. Ahí tienen su forma, su expresión. La función cúbica también es una función polinómica, por tanto, su dominio va a ser prácticamente todos los reales. AX al cubo más BX al cuadrado más CX más D. ¿Okay? Ciertamente, esta que está acá es X al cubo igual a 0. ¿Okay? Esa es la representación de ella. Y lo que tienes acá. Teniendo sus términos completos, ¿okay? ¿Sí? Para este ejemplo que yo estoy colocando acá,
¿Están viendo? Sí. Esta es la forma, ¿ok?, de una función cúbica. Ciertamente esta que yo les coloqué acá, la que están observando, está cortando el eje X en 3 puntos. ¿Está bien? No siempre va a ser ese su comportamiento. Como vieron hace un momento en la presentación, está pasando por un solo punto, o puede cortar 2. ¿Ok? Entonces, bueno, ya aquí, bueno, hay que tener un poquito más de paciencia, de saber calcular bien las raíces, ¿ok? Recordar por allá los métodos de factorización con Ruffini, ¿ok? Porque ya estamos hablando ya más de 2 raíces. Y bueno, puede tener distintos comportamientos. ¿Claro? Si usted a esa función le aplica un valor absoluto, bueno, cambia todavía más ese comportamiento. Pero básicamente esa es la forma de una función cúbica siempre y cuando sus términos estén completos. ¿Sí? ¿Está bien? Fíjense que si yo quisiera cambiar este señor acá por más 18, ¿ok? Vamos a reducir acá, a ver. Fíjense que solamente tengo un corte con el eje X, ¿ok? Pero sigue siendo una función o una ecuación cúbica. Entonces, el hecho de que sea cúbica no quiere decir que siempre voy a tener 3 cortes con el eje X. ¿Está bien? Bien. Otra función sería la función constante. ¿Okay? La función constante es y igual a un valor. A medida que cambien los valores de x, no está ocurriendo nada. Sencillamente eso es una recta que corta al eje y paralela al eje x. ¿Esa recta corta el eje x? No, no lo corta. Y si lo llega a cortar, entonces estás hablando del mismo eje x. Me estás diciendo, ¿ok?, de que y es igual a ¿cuánto? A 0. Entonces no corta un punto, sino que todos los puntos que conforman el eje X es esa recta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Okay? Son sus características. Que es lo que les habíamos comentado hace un momento. Una línea horizontal, ¿okay?, nunca corta el eje X, a menos que f de x sea igual a 0, lo que le dije hace un momento. ¿Okay? Este supone el corte con el eje y. ¿Okay? Y bueno, se supone que es una función constante porque sencillamente también pertenece a las ecuaciones polinómicas y el grado del polinomio es grado 0. ¿Okay? Tenemos también, bueno, las funciones por tramos, ¿okay?, funciones a trozos, que sencillamente tienen un comportamiento en ciertos intervalos y tiene otro comportamiento en otros intervalos. Que fue más o menos el ejemplo que nosotros vimos hace un momento del plan, ¿ok?, del plan de datos. Para el ejemplo que están viendo, ¿sí?, aquí hay que hacer una corrección, por favor. Menos x más 4, x tiene que ser mayor que 2. ¿Ok? Si ese es el comportamiento de esta función, si x es mayor a 2. Aquí corrijan eso. Bien, lo toman nota. Está colocado como x menor que 2 y no es x mayor que 2. Entonces, bueno, fíjense que si x vale menos que 1, es menor que menos 1, tiene este comportamiento. Si el valor de x está entre menos 1 y 2, este es el comportamiento de ella. ¿Ok? Y si x es mayor a 2, este es el comportamiento de ella. Cuando estamos hablando de gráficas, si están observando, aquí hay unos puntos que no están, no se han completado, no están rellenos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir?
Que no tome esos valores, profe. Exactamente. Si X vale menos 1, ¿quién es la imagen de menos 1? ¿Cuánto es el valor de Y cuando X vale menos 1? Según ese gráfico. Esta gráfica no tiene valor menos 1. No toma ningún valor. Exactamente. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Igual ocurre para 2, ¿no? Sí, lo mismo. ¿Está bien? Entonces, bueno. Importante, ¿ok? Por lo menos en estos puntos de ruptura, si él va a tener imagen, él no puede tener imagen para ambos casos. Solamente debe tener imagen, ¿sí? Para un caso. Ciertamente, en estos intervalos no está el signo de igualdad. ¿Ok? No hay imagen. Ahora, ¿cumple con la definición de función? Sí, cumple, profe. Cumple con la definición de función. ¿Ok? Tranquilamente. ¿Tiene un dominio? Sí. ¿Ok? ¿Tiene un codominio? También. En función a esta, ¿ok? Perdón. Quería escribirlo, sí. En El función a dominio, ella, profe, serían los reales menos el menos 1 y el 2. ¿Sería así? muy exactamente, tal cual, es así. ¿Ok? Serían todos los reales menos el valor de menos 1 y menos el valor de 2. Está bien. O lo haces por intervalos. ¿Está bien? Desde menos infinito hasta menos 1, sin incluirlo, usando paréntesis. Déjeme ir a la pizarra. Se me fue la pizarra. Vamos a la pizarra. Ok. Para el caso de esa gráfica, okay, lo correcto sería desde menos infinito, okay, hasta menos 1, unido de menos 1 a 2, unido desde 2 hasta más infinito. Okay. Ese sería el dominio de esa función. ¿Se lee? ¿Se entiende? Y lo voy a hacer con la representación de intervalos. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Regreso a la presentación. Ok. Bueno, esto es parte de la que ya hemos hablado. Okay. Sí, son formas de representar una función. Okay. Forma verbal, usando gráficas, usando fórmulas, usando tablas. Eso ya lo hemos mencionado, ya hemos hablado acerca de eso. Okay. Bueno, esta ya es una parte que es un tema que hemos mencionado, se ha discutido, las formas para nosotros trazar una gráfica. Okay. Aquí tienen un ejemplo. ¿Sí? La primera es una función cuadrática, aquí es una función cúbica, esta es una función, ¿ok? Una expresión radical. Ciertamente, ¿con qué debemos iniciar? Con construir una tabla de valores, porque si no tenemos tabla de valores, no podemos tener pares ordenados, ¿ok? Los cuales utilizar para ubicar sobre el plano cartesiano X. ¿Sí? Fíjense que en la tercera yo tengo que cumplir con una condición, recordarse
¿ok? Que X tiene una condición y es que X siempre tiene que ser mayor o igual que 0. No puede tomar valores negativos. Siempre los valores que tiene que tomar son como positivos. Entonces ya hay una condición para establecer dominio. En las dos primeras no hay problema porque son funciones polinómicas y su dominio puede ser todos los reales. Entonces, bueno, construyeron su tabla de valores, ¿okay? Y en función a esos valores, puedes ir construyendo un grafo. Claramente puedes encontrar el dominio, puedes encontrar el codominio. ¿Okay? Para el caso de la función cúbica, ¿okay? Y esta es la representación para la función, ¿okay? De radical. Bien. Fíjense que acá, tomando nuevamente la función por tramos, aquí está una definición para x menor o igual que 1. Aquí, bueno, esto lo vamos a hablar más adelante, que son funciones continuas y que son funciones discontinuas. Para este caso, fíjense que la representación, si observan, distinto a la que hemos mencionado hace un momento, este punto está relleno. Y aquí el punto está vacío. ¿Lo observan? Sí, se ve, profe. ¿Se ve? Entonces, pregunto, ¿uno tiene imagen? Sí, tiene. ¿Sí? Es con la ¿Y a qué expresión tramo numérica. pertenece? Exacto. Y si yo te pregunto, ¿quién es el dominio de esta función? Los reales. ¿Queda eso claro, no? ¿Sí? Sí, profe. Porque si yo utilizo los intervalos, desde menos infinito hasta 1, incluido él, y luego tengo que unirlo con desde 1 hasta infinito, sin incluir el 1. Pero cuando realmente analizo, estoy viendo que son todos los reales. ¿Estamos claros? De todas maneras, eso va a ser un punto aparte que nosotros vamos a hablar, vamos a discutir con más herramientas cuando estemos hablando de continuidad, de funciones. ¿De acuerdo? Bueno, profe. Ahí incluye el límites, todo esto. Hay que estudiar el límite por la derecha, el límite por la izquierda, pero bueno, eso más adelante. ¿De acuerdo? Pero por ahora, con los conceptos que estamos manejando, yo diría que sí hay dominio. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Aunque es discontinuo. Bien, lo que estábamos hablando temprano, no sé si recuerdan del caso de la parábola, se refiere a esto, el ejemplo que les hice por la parábola y la circunferencia, la prueba de la recta vertical, es una manera de que nosotros podemos usar para determinar si estoy al frente de una función o no. Entonces, como hice hace un momento, yo puedo trazar una recta paralela a y ver si esa recta corta una o más de una vez a la gráfica. Para el ejemplo que tengo aquí a la izquierda, lo corto una sola vez, entonces estoy al frente de una función. Y para el caso de la derecha, estoy viendo que hay dos cortes, lo que me está diciendo que X igual a tiene dos imágenes, B y C, y entonces eso no corresponde a la definición de función. Eso no quiere decir que no se pueda hacer la gráfica, eso es otra cosa. Estamos hablando de definición de función. Bueno, aquí está este ejemplo, ¿sí? Donde me preguntan o me piden, ¿cuál de esas dos ecuaciones yo puedo definir como función? Esto lo dejo para que ustedes lo lean. Van a encontrar que la primera es la gráfica de una parábola, la segunda es la gráfica de una circunferencia. Y bueno, creo que ya quedó claro temprano. ¿Sí?
el ejemplo a aplicar. Bien, el dominio de una función, sencillamente, como nosotros sabemos, va a ser el conjunto de todas las entradas posibles para esa función. ¿Okay? Cuando comenzamos a ver, como quien dice, problemas de ese dominio, bueno, cuando tengo funciones racionales, cuando tengo funciones con radicales, ¿okay? Aquí hay una condición. Esta expresión x menos 4 no puede ser igual a 0. Entonces ya me está condicionando que x no puede ser igual a 4. Porque esencialmente la definición de división no me permite ejecutarla con un denominador igual a 0. Igual ocurre con los radicales de índice par. Yo no puedo calcular un radical si su cantidad subradical es negativa. Entonces, eso es importante recordar, esa condición. ¿Okay? Fíjense que para estos tres casos me están pidiendo encontrar el dominio de cada función. ¿Okay? Aquí tengo una condición que aplicar. Aquí tengo una condición que aplicar. Aquí tengo otra condición que aplicar. ¿De acuerdo? Para la primera, no puedo permitir que mi denominador sea igual a 0. Aplico factor común, factorizo esta expresión. Y entonces, x va a pertenecer a todos los reales, ¿ok? Menos igual a 0, menos igual a 1. Sí, x puede ser lo que usted quiera, pero tiene que ser distinto de 0 y distinto de 1. Y aquí tiene la representación en forma de intervalo. Desde menos infinito hasta 0, unido de 0 a 1, unido de 1 a 0. Entonces, acabo de aplicarle, ¿ok?, esta definición de intervalo, o esta definición, por comprensión, a encontrar el conjunto que es dominio. ¿Okay? Entonces, todo ese espacio aplica la definición de función. ¿De acuerdo? Si x es igual a 0, ya no puede ser función, no la puedo declarar función. ¿Okay? Porque no encuentro una imagen para ese valor. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Okay. Para el caso B, ¿ok? ¿Sí? Esta función, tengo una condición. Este valor 9 menos x al cuadrado debe ser siempre positivo. O 0, profe. Porque está dentro, o 0, exacto. ¿Ok? Mayor o igual a 0, tal cual como está la condición. Ciertamente estamos ya aquí al frente de una inecuación, ¿ok? Pero al resolverla, sencillamente, al estudiarla, x tiene que ser menor que 3, ¿ok? Pero mayor que menos 3. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, en ese intervalo, ¿ok? ¿Sí? Es donde está permitido. ¿Estamos claros? Si usted la gráfica, fíjese, hablando hace un momento de ecuaciones cuadráticas, esto es una ecuación que abre hacia abajo, ¿correcto? Tiene máximo. ¿Ok? Y los valores donde ella va a ser positivo va a ser desde menos 3 hasta 3. Desde menos infinito hasta menos 3 será negativo, y de 3 hasta más infinito también será negativo. Te lo dejo para que la puedan graficar y ver. Entonces, en este intervalo, incluido esos extremos, ella funciona. ¿Ok? Y en la última es una combinación de ambas. ¿Ok? ¿Sí? Ciertamente, ella ¿ok? Por la cantidad de radical, t más 1 tiene que ser mayor o igual que 0. Pero por la condición, ¿ok?, de fracción, ella tiene que ser distinto de 0. Entonces, ya estoy condicionando, ¿ok?, que la cantidad
Su radical t más 1 debe ser mayor que 0. Entonces, por tanto, ¿okay? T siempre debe tomar valores mayor que menos 1. Por comprensión, por intervalo. Entonces, ahí ella está cumpliendo la definición de función. ¿Estamos de acuerdo? Sí, perfecto, profe. Perfecto, profe. Bueno, ¿lo dejamos hasta acá? Profe, consulta. Lo que vimos hoy lo vamos a volver a repasar en la clase que viene, o con esto se da por terminado y como dado. No, bueno, podemos antes de comenzar la clase que viene, resolver preguntas, dudas, no hay problema. Porque yo soy sincero, si a mí me ponen ahora algo para hacer, yo le digo la verdad que leyéndolo lo entiendo, pero cuando me pusieron un ejercicio no sabría cómo arrancar nada, porque creo que nos falta como un poco esa parte de la práctica, como para entenderlo entre todos e impregnarnos del conocimiento. Bueno, perfecto. Te sugiero algo. Busca ejercicios, ¿ok? Para que los podamos plantear la semana que viene. ¿Sí? Es que ni siquiera sabría por dónde arrancar, de qué tipo de ejercicio buscar. Bueno, perfecto, está bien. Yo se los traigo. ¿Está bien? Sí, cuando suba la guía ya va a estar solucionado. Sí, de todas maneras, bueno. Profe, si no, ¿cómo va? Bueno, no sé si la última clase antes del parcial está bueno, pero sí está bueno así como hacer algunos ejercicios y practicar así en línea, más que la parte teórica, e irlos resolviendo. Creo que así para nosotros, digo yo. Claro, Yo también, sí, no, estaríamos como que viendo... de todas maneras, bueno, fíjense que poco a poco, bueno, yo les estoy metiendo la pizarra, esperando que ustedes vayan trabajando, ¿sí? Pero bueno, esta parte teórica tienen que manejarla. ¿No? Sí, Pero bueno, sí. Yo lo que voy, profe, es que con hacer un solo ejercicio no me queda, o sea, no sé si me explico, debería hacer varios de cada tipo para poder comprenderlo, porque solamente con lo teórico, si me pusieran distintos tipos de ejercicios sobre algo, sobre lo mismo, no sabría cómo empezar. Bueno, bien, perfecto. Manejamos eso entonces para la semana que viene, ¿está bien? Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Chao, hasta luego. Hasta luego. Chao, hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Buen fin de. Igual que Hasta luego, profe. ¿Hoy me estás subiendo la presentación? Sí, hoy se la subo. Muchas gracias. Gracias, profe. Buen fin de. Igual. Profe, una consulta. Dame un momento ya. Que creo que después que he abierto que iba a subir la clase, el video anterior y no sé si lo hice. No, un momento. Aquí está. No lo cargue. Voy a ir entonces a lo anterior. ¿Quién me habla? Yo, profe. Ahí estaba mirando los libros de precálculo que usted nos dio. ¿Podríamos intentar hacer algo de eso como para entender un poquito más la teoría? Sí, no hay problema. Ah, perfecto. Sí, Bien. de hecho, sí. Esa es la intención, ¿no? Por eso se llama precálculo, pues. Pero si puedes, bueno, velo teniendo y lo comentamos la clase que viene. Excelente, profe. Muchas gracias. ¿Está bien? Sí. De nada. Hasta luego, profe. Que tenga buenas noches. Luego igual. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hola Ángel. Hola, ¿cómo estás? Todo bien, acá también, practicando y profundizando en lo que vi hace un montón de tiempo. Bueno Ángel,
yo te voy dejando, después intercambiamos. Ok. ¿Te parece? Sí, está bien. Bueno. Imagino que está con muchas ganas de ir para tu casa ya. Y hoy fue un día larguísimo, pero hice el aguante, estuve, nada más que cuando hiciste el corte, digo, ay, ¿qué pasó? Se fueron todos. Fue que fui al baño. Ah, sí, te vine a leer, no sé. Sí, nada, ya, después dije, bueno, hice el corte. Cuando estoy aquí, no. Si no veo el teléfono, pues lo vi fue hace un momento. Sí, entiende, Ángel. Bueno, estamos en contacto y te voy a estar escribiendo. Dale, listo, no hay problema. Dale, nos estamos viendo. Chau a los que están con los chicos. Sí. Nos vemos.